Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos. Presentamos a nuestro distinguido doctor en filosofía PhD del Colegio Oficial Internacional de Doctores, el doctor Raúl Sánchez Aguirre, con la cátedra Importancia y Trascendencia Internacional del Doctor en Filosofía frente a los Derechos Humanos. Muy buenos días a todos. Siempre impone la presencia de destacados doctores, caray. Ayer que estaba escuchando la semblanza curricular de algunos, dije, creo que no soy de aquí. Me tengo que regresar a mi país, México, y prepararme un poco más, pero espero no decepcionarlos y hacer lo mejor posible. Efectivamente, la delincuencia permea no nada más Perú, sino también México y el mundo entero. Algunos votamos a favor y damos confianza en nuestras autoridades. Este es un preámbulo al tema que vamos a tocar. Creo que no debemos darle el voto al 100% a las autoridades y depender de ellos, sino que nuestras familias y nuestras personas deben de estar más cultas, más preparadas y hacerle frente tanto a la delincuencia como a las propias políticas incorrectas o inviables que algunos de nuestros gobernantes imponen. Voy a procurar incluso limitar algunas de mis expresiones porque estoy acostumbrado a hablar en conferencias pequeñas con colegas doctores, colegas maestros, alumnos. Y aunque la verdad incomode, quiero decirles lo siguiente. A veces uno aprende de los hijos. Yo no entendía eso hasta que tuve el mío. Yo decía, ¿cómo es posible que uno aprenda de los niños si uno fue niño y con el tiempo va aprendiendo? Y la experiencia, como dicen, hace al maestro. Resulta que mi mayor maestro ha sido mi hijo. Y yo le agradezco a este Colegio Oficial Internacional de Doctores darme la oportunidad de hacer un viaje tan largo en compañía de mi mayor tesoro, que es mi hijo Raúl Sánchez Solís, que está aquí conmigo y que se siente él muy contento de portar un traje. También le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da, y lo digo con mucho sentimiento. El aspecto que quiero destacar es lo siguiente. Estoy en el aeropuerto con mi hijo y de repente veo a unos metros a un grupo como de 8 o 9 personas, aparentemente iraníes, y me pongo sorprendido y digo, hijo, vente para acá. Y le doy un jalón, que vengas para acá. Pero yo temeroso por ese grupo de personas. Y ya estando un poco alejados, empiezo a verlos porque realmente su apariencia es diferente, su apariencia impone, sobre todo por las noticias a nivel internacional. Dije, a ver si no traen por aquí algo bélico, y digo, claro que no, ya pasaron el filtro. La cuestión es la siguiente. A pocos segundos veo que se separan del grupo 2 hombres y uno de ellos está muy triste y evidentemente llorando. Están platicando los dos muy pacíficamente, se dan un abrazo y se reintegran al grupo de acompañantes. Yo vi ahí una escena de sentimiento, realmente de valores, y me analicé y dije, caray, yo jalé a mi hijo y le hablé fuerte, le dije, ven para acá. Entonces, ¿qué le estoy transmitiendo a mi hijo? La cultura de los valores. No debemos prejuzgar. Permítanme leerles un fragmento de un autor, Slavoj Žižek. Para los antidescriptivistas, por otra parte, el nombre se refiere al objeto por medio de lo que llaman el bautismo primigenio, en el que el nombre sigue refiriéndose a ese objeto, aun cuando todos los rasgos descriptivos, el objeto en el momento de su bautismo, hayan desaparecido. Al igual, Žižek está del lado de los antidescriptivistas, pero introduce también variantes a la argumentación. Ahorita vamos a hablar sobre la argumentación pragmática intelectual.
Perspectiva antidescriptivista es determinar qué es lo que en el objeto, más allá que los rasgos descriptivos, constituye su identidad. Es decir, qué es lo que constituye el correlativo descriptivo del designante rígido. Ahorita lo vamos a explicar con otras palabras. Lo que se deja de lado, al menos en la versión estándar del antidescriptivismo, es lo que garantiza la identidad de un objeto en todas las situaciones en las que en la realidad la contradice, es decir, a través de un cambio de todos sus rasgos descriptivos, es el efecto retroactivo del nombre. Es el nombre, el significante, el que lo soporta, la identidad del objeto. ¿A qué me refiero con esto? La delincuencia no tiene el mismo enfoque en una nación que en otra. Incluso si hablamos sobre nación, podríamos estar hablando de una palabra construida políticamente. Pero si nos vamos a nuestros ancestros, nación es significado del lugar donde naciste. Por eso es que la diversidad cultural permea, que hablamos con el nombre y las características del objeto o el hecho. El hecho es cualquier acto que puede prevalecer dentro de una sociedad. Voy a dar algunas explicaciones breves porque algunos no son abogados, como por ejemplo el derecho normativo y el derecho subjetivo. El derecho normativo es el que deviene de la norma o de las leyes, y el subjetivo es aquel acto del individuo que encuadra en esa norma. Podría haber algún acto que no encuadre en la norma. Allí es donde prevalecen los derechos humanos. Que además hay críticas sobre el nombre de derechos humanos que no es correcto, porque el derecho humano por sí mismo es humano. Ahí está la crítica de que no hay derechos que no sean humanos, porque propiamente el humano es el que los hace valer y quien tiene la capacidad de exigir que se les respeten. De ahí que los derechos humanos son una ficción que se materializa en la realidad dependiendo de cómo se vaya encuadrando esta característica que contiene diversos elementos. Históricamente, los derechos humanos han sido prevalecidos en todo momento. Iniciamos el evento con una oración bastante importante, de mucho fondo. Hay pasajes de la historia, y voy a mencionar dos nada más, donde se dice que Jesús le dijo a un grupo de personas: el que esté libre de toda culpa, que arroje la primera piedra. Se dice que ninguno lo arrojó y todos se fueron ahuyentando, y él le pregunta: ¿qué has hecho? El otro pasaje bíblico es de una persona de nombre Daniel, de nombre Daniel. Resulta que Daniel está viendo cómo están llevando a una mujer que fue sentenciada a muerte por haber engañado a su esposo. Resulta que le pregunta a la gente: oye, pero ¿por qué la van a sentenciar? ¿Qué es lo que ella hizo? Pide permiso para interrogar a los jueces que la condenaron y le pregunta a un juez: oye, ¿qué ha hecho ella? Lo que sucede es que fue infiel en el árbol X. Y le pregunta y le dice: tú debes pagar por esa pena porque no estás diciendo la verdad. El segundo menciona una relatoría de hechos diferente al primero y le refiere: tú vas a compurgar la misma pena que el primero. Y le pregunta al tercero y plantea hechos diferentes y menciona un sitio distinto. Así es que también lo condenan a la misma pena y exoneran a la mujer. Resulta que este pasaje bíblico nos permea precisamente de valores, de no prejuzgar, y cómo de acuerdo al transcurso del tiempo van modificándose valores. Ayer escuché que estaba un representante de El Salvador. Hace un momento mencionaron también al presidente de El Salvador. Mencionaron características muy lamentables que permean a la sociedad del Perú, que no está muy distante, lamentablemente, de algunas regiones de mi querido México, que ayer lo mencionaron: México lindo y querido, y siempre va a ser lindo y querido, aunque en las políticas se estén imponiendo ahora algunas
algunos candados, como el uso de las visas. Quien de repente dice, caray, México nos impone una visa. ¿Por qué? ¿No nos quieren? ¿Somos feos? ¿No nos gustan? ¿No les convenimos a México? Y no es así. Es que es una estrategia política para tratar de aminorar esta lacerante situación que el ser humano nada más utiliza para sobrevivir, y aminorando estos principios que debemos tener todos los individuos dentro de una sociedad para mejorar siempre con ética, con principios y sobre todo apegados a la moral. Estos principios filosóficos los podemos encontrar también en una obra extraordinaria que se las recomiendo, de un maestro, querido doctor, que llevo siempre en el corazón y que ayer formó parte de las exposiciones. Se llama Corrupción. ¿La corrupción es un delito? Quien nada más lee la portada, empieza uno a divagar. Caray, el autor es un corrupto y se está tratando de escudar. Pero así como esta expresión que les estoy diciendo, muchas sociedades también juzgan a priori. Pero cuando uno se adentra en el contenido de esta magna obra, que debería de ser un libro de cabecera en todas las universidades, porque desglosa de manera muy elocuente lo que es la corrupción. Decimos político corrupto. Y en México ahorita está una política muy fea, sí hay más palabras para decirlas, pero una política espantosa donde le están pegando muy fuerte al Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación es el garante de los derechos humanos. Es una institución tan sólida que le están pegando, empezando por los supuestos altos salarios. Pero quiero que lean esa obra de la corrupción, ¿sí? A mí me pidieron leerla en 15, 20 minutos. Eran 15 días y no podía, ¿sí?, pasar de la 10ª o 15ª página de tanto contenido filosófico, histórico, pero sobre todo maneja una hermenéutica para entender las palabras, para saber cómo aplicarlas. Por ser juez, no es corrupto. Por ser político, no es corrupto. Que incluso, al decir ahorita, el ser político no es corrupto, también se me dificulta. Se me dificulta porque tenemos muy arraigada la idea de que el político lo es. Y el político lo es porque no ha aprovechado esa oportunidad que el pueblo le da para establecer políticas de fondo que beneficien nuestra calidad humana. Ayer hablaban sobre la felicidad. Y esa es la intención de colegiarnos, esta es la intención de estar aquí reunidos todos, para fomentar la paz social. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si yo veo algo que va probablemente a amedrentarme e impongo una educación de fuerza, donde estoy transmitiendo una cultura, no de la transmisión verbal de razones? Cuando les mencionaba argumentación pragmática, intelectual, me refiero a que debemos ser cultos. ¿Y qué es cultura? El que lee más, el que analiza más, el que indaga más. Ya eso lo dejo a criterio de cada quien, pero desde mi forma de pensar, considero que la cultura es precisamente todo lo que permea toda una serie de experiencias, de vivencias, pero el análisis específico de nuestra forma de vivir y convivir. Estaba también documentándome con otro libro y de repente dije, caray, no cabe duda que Dios está aquí entre nosotros, porque justo cuando veo en la página, cuando hablamos de la historia de los, en lo que encuentro en la página les comento. En el aspecto histórico de los indígenas, es viable seguir fomentando nuestras culturas, protegiéndolas, pero también tenemos aspectos culturales que no podemos continuar fomentándolos.
Lo que sí, dice este autor, nuestras formas de convivencia dignas de nombrarse humanas es tan vieja como la humanidad misma. Los sistemas de organización sociales, quiero hacer un paréntesis, quien es el autor de esa magna obra que les comenté del tema de corrupción se llama el doctor Jesús Martínez Garnelo, a quien les pido que le den un fuerte aplauso. Los sistemas de organización sociales que han brotado de esa lucha son muchísimos y algunos de ellos dirigidos de la mayor atención, como por ejemplo cuenta la tradición oral que la regía en el Tahuantinsuyo, alguno de ustedes me enseñará cómo se pronuncia, del antiguo Perú, y del cual se dice que nunca conoció la mendicidad ni la miseria, y que en él la seguridad social de todos los habitantes estaba asegurada, ya que los ancianos, huérfanos, viudas y enfermos estaban admirablemente protegidos y cuya filosofía estaba condenada a los 3 mandamientos del Inca: Amazúa, Amalula, Amaqueya. No seas mentiroso, no seas ocioso y no seas ladrón. Caray. ¿Qué mayor impacto que esas 3 palabras? ¿Sí? ¿Qué mayor impacto? ¿Y qué se reduce en ello? A tener cultura, a tener moral, a tener principios. Derechos humanos. Hablamos sobre El Salvador. Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero quien me esté escuchando probablemente va a decir, oye Raúl, ¿tienes corazón de dictador? Eso no es correcto. ¿Cómo es posible que aceptes que duerman en literas de fierro? Eso es inhumano. Oye, ¿cómo es posible que tú estés de acuerdo en que no se les dé alimentos, sus 3 alimentos al día? Pero cuando uno escucha la narrativa, la argumentación jurídica, pragmática, intelectual, por no decir argumentación política, porque realmente yo admiro a ese político, que más que político se me hace que está representando el dolor de cada uno de los salvadoreños, ¿sí? Pero ¿cuál es el pequeño error? Me atrevo a decirlo. La conceptualización, el colocarle el nombre, estado de excepción. Considero que ningún ser humano está exceptuado de que se le respeten sus derechos humanos, tal cual el nombre. Pero si nos vamos al aspecto filosófico, donde el nombre depende de las características del objeto, como podemos mencionar una silla de madera. Si menciono silla, nos imaginamos el objeto, pero si esta silla la empiezo a desbaratar y construyo una casita de Navidad, ya no le voy a decir a mi hijo, oye, pásame la silla, le tengo que decir, pásame la casita de Navidad, porque ya los elementos constitutivos del objeto cambiaron. Aquí los elementos han cambiado, no. Si mencionamos disminución gradual de sus derechos humanos, considero que sí es lo correcto. Están los mismos elementos. Es un ser humano que no va a estar exceptuado de los derechos humanos, pero sí se autocatalogó en una situación especial. ¿Eres un ser humano? Correcto, pero no vas a tener los mismos privilegios que cualquier ciudadano, para que tú sientas la gravedad de lo que hiciste. No te vamos a exceptuar porque eso no es jurídicamente permisible, pero vamos a nivelar, como dicen los jóvenes vulgarmente, vamos a bajarle 3 rayitas porque tú te pasaste 20. ¿Me explico? Entonces, con este manejo conceptual podemos llegar a perfeccionar nuestras culturas. La cultura inca. Estaba viendo en un museo el procedimiento de cómo modificaban sus cráneos. En la cultura maya fomentaban el estrabismo, ¿sí? Tener los ojos viendo hacia un punto neutro de la nariz. Y esto significaba para los mayas
un símbolo de belleza, de poder. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no hacen eso con sus hijos? ¿Queremos fomentar la cultura? ¿Queremos continuar con esas tradiciones? Hay tradiciones que no son factibles para continuar y otras sí. Por ejemplo, de los incas, sus observatorios tenían una cultura científica bastante avanzada. En Egipto, que unos dicen venían unos extraterrestres. Caray, pero es inimaginable todo lo que hicieron para mover esas rocas impresionantes. Hay culturas que sí debemos obtener y debemos seguir fomentando, pero principalmente para el respeto de los derechos humanos no hay que juzgar a priori, sino que hay que adentrarnos a esa realidad. Cuando decimos indígenas, algunos piensan sujeto pobre, pero ¿pobre de qué? Si tiene mayor cultura que uno, hacen unos telares impresionantes, tienen una forma de convivir impresionante. En México se le llaman, cuando son, mi querido maestro doctor, cuando son las fiestas en los pueblos, el mayordomo. El mayordomo es aquella persona que reúne cierta cantidad de dinero y apadrina festejos para determinado santo. Caray, el hijo no va a la escuela porque no hay dinero. El hijo no tiene privilegios de comer bastante rico durante todo el año, rico en el sentido de alimentos, ¿sí? Algo nutritivo, porque no hay dinero, pero llega el momento de esa festividad y hay un derroche impresionante. Algunos podríamos decir, algunos capitalistas podríamos decir, eso está mal. Pero hay alguna persona rica, sentimentalmente hablando y de principios, que eso va a ser un honor para ellos. Entonces no podemos juzgar a priori que ellos están mal y nosotros estamos bien. De ahí es donde debemos sacar todos aquellos elementos para fomentar la cultura, para ser empáticos, para manejar y permear mediante aspectos filosóficos una media de entendimiento, no de aceptación, pero de entendimiento. ¿Por qué en algunos países no permiten la colaboración de la mujer? Resulta que no lo permiten porque está protegida por su hombre. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista latinoamericano, decimos, caray, las están minimizando. Les pregunto a las mujeres, ¿les incomoda ser protegidas por sus hombres? Yo creo que no, ¿sí? Al menos a mí me gustaría estar protegido por mi mujer. Y eso no me hace un hombre débil. Y aquí quiero también tocar a colación la lucha plurisecular de los derechos de la mujer. Llega el 8 de marzo y resulta que hay marchas de mujeres y por ser feministas denigran la calidad de los hombres. Y yo me pregunto, oye mujer, ¿y tú no tienes hijos? ¿No piensas tener hijos? ¿No tuviste un papá? Porque tratan a los hombres como lo peor que puede prevalecer en su entorno. Pero si vemos el concepto de la palabra feminismo, no es otra cosa más que la igualdad entre los hombres y las mujeres. Pero coloquialmente los hombres escuchamos feminismo, ten cuidado, no, ni te acerques. A mí me cancelaron una conferencia en una parte del norte de México porque las mujeres de allá se enteraron de que un hombre iba a hablar sobre los derechos de las mujeres. Y caray, cuando vi en redes sociales todos los calificativos, entre ellos, cómo un vato viene a hablarnos sobre nuestros derechos, entre muchas otras expresiones. Y al principio me sentí mal, me sentí triste, dije, ¿cómo es posible de que se expresen así las mujeres? ¿Y por qué nosotros nos debemos quedar callados? Incluso el Poder Judicial de la Federación nos mandó un comunicado a todos los trabajadores y además en todas las plataformas de que el 8 de marzo no debemos ser protagonistas, de que el 8 de marzo las debemos dejar que sean ellas, de que el 8 de marzo no hagamos nosotros como hombres nada que las reprima. Y yo me pregunto, caray, ¿esa es la igualdad entre hombre y mujer? Y estoy a favor del Poder Judicial, lo estoy defendiendo y lo llevo en mi sangre, Poder Judicial de la Federación.
Pero ¿por qué me limitas a mí para hablar sobre los derechos de las mujeres? Yo quiero decirle a la mujer que tiene más derechos que el hombre. Incluso por ahí en redes sociales hay un abogado que él evidentemente es hombre, habla como hombre, incluso hasta se ve machista, pero dice: yo me autoadscribo como mujer, ¿sí? Porque las mujeres tienen más prerrogativas que los hombres. Esto también es un exceso. Debemos nosotros como sociedad equilibrar, apoyarnos, tomarnos de la mano y hacer el bien sin mirar a quién. Estos principios que deben regir nuestra humanidad para mejorar nuestro entorno debe estar en todo momento presente. Hay que levantarnos temprano. ¿Por qué? Si me dormí tarde. Voy a dormirme temprano porque quiero levantarme tarde. Correcto, pero no podemos hacer una costumbre de esto. Retomamos un poquito la cultura. Tenemos a nuestro recién nacido, pero yo me autoadscribo como inca. ¿Voy a deformarle el cráneo a mi bebé? Si a veces no estamos de acuerdo con el nombre que nos ponen nuestros papás, ahora imagínense de jóvenes con nuestro cráneo deformado o con estrabismo, pensando nosotros que son los mejores, los más bellos, y creo que vamos a perjudicarlos un poco más. Ahí radican los derechos humanos. No podemos establecerlos en un código de que del 1 al 40 estos son los derechos humanos. No, incluso hay teóricos que mencionan que no es jurídicamente factible porque con el paso del tiempo se van modificando los conceptos, se van adecuando a nuestra realidad social, como el concepto de familia. Por supuesto que antes la mujer, volvamos otra vez al feminismo y al machismo. Yo estoy seguro que si por aquí hay una abuelita o una persona adulto mayor, ha de recordar que sus nietos, sus sobrinos o incluso hasta sus vecinos acudían a sus casas a comer unos deliciosos banquetes. ¿Quién no recuerda esos frijolitos de la abuelita, ese pollito de la abuelita? Caray, pero ahora las mamás jóvenes son empresarias, el hijo flojo, la mamá es luchona, perdón por la expresión, pero el hijo es muy grosero. Porque tuvo un papá que no le dio una buena educación. ¿Por qué? Porque para eso ella trabajaba, para eso ella se documentaba. Y creo que aquí estamos buscando excusas y no estamos responsabilizándonos de nuestras propias obligaciones. Como cuando decimos: es culpa del gobierno y dejé abierta la puerta de mi casa. Es culpa del gobierno y no apagué la luz de mi casa. Es culpa del gobierno y vengo a platicar con ustedes y no les dije muy buenos días. ¿Me explico? Esto es parte de la educación que debemos fomentar en nuestras casas. No los quiero abrumar más. Concluyo diciéndoles: debemos ser empáticos con todos. También hago un paréntesis. Resulta que no hay derechos que no sean humanos y hablamos sobre los derechos de los animales. Hablamos sobre los derechos de la naturaleza. Pero resulta que no hay derecho humano, como empecé, que no sea atribuible a la persona. Tiene derecho a la planta a vivir, pero es porque el hombre necesita un entorno natural en el que deba subsistir. Los perritos, las mascotas, por supuesto tienen derechos a ser tratados bien, pero ese es el respeto hacia las mascotas, ¿sí? El hombre es el que tiene los derechos y está obligado a respetar a sus mascotas. Así nosotros estamos obligados a transmitir la cultura, a transmitir los conocimientos y a transmitir la paz social que permea a nivel mundial. Hay una cuestión final que voy a comentarles. En la otra parte del mundo hay conflictos bastante serios donde un presidente, se dice, era comediante y el otro presidente es un intelectual que admiro bastante. Pero resulta que a nivel mundial, así como en El Salvador, los ojos de la ciudadanía de la sociedad están sobre estas potencias importantes. Lo que está haciendo Bukele me parece correcto. Semánticamente hablando, poco acertado, pero políticas correctas. Acá con el intelectual que no quiero mencionar por cuestión de transmisión mundial, creo que es una persona proba, es una persona impecable, es deportista además, y la otra persona que no tiene tantos atributos está dando la cara y está enfrentando a un poderoso.
Caray, esto es impresionante. Y ahí es donde yo los invito, así como me hago la propia invitación para documentarme más, porque debemos conocer los hechos fácticos y ponerle su propio nombre. No prejuzgar a priori y fomentemos en todo momento los buenos principios, la paz social y el amor a nuestro Creador. Muchas gracias. Colegio Oficial Internacional de Doctores. Doctores del Mundo Unidos.